En la primera infancia, la evaluación del lenguaje no se entiende sin el desarrollo, ¿no? Aquí usamos herramientas que nos permiten ver el lenguaje emergente, la comprensión, la expresión, el contexto. En la clínica, una herramienta clave es el Bailey 3, porque nos permite leer tanto el lenguaje receptivo como el lenguaje expresivo dentro de un marco de desarrollo temprano, ¿ok? Es una prueba que está diseñada desde los 0 meses hasta los 42, pues estamos hablando de un poquito más de los 3 años. Ahí está. ¿Qué nos aporta? Nos va a ayudar a identificar, bueno, deben de saber que el Bailey tiene o está diseñada para evaluar 5 áreas del desarrollo en estos pequeños. La primera es la cognición, la segunda es el lenguaje lo divide en receptivo y, bueno, expresivo y receptivo. Y finalmente, pues la motricidad, la que también divide en motricidad fina y en motricidad gruesa. También contiene un cuestionario de conducta, uno que es para ustedes, que mientras están aplicando la batería, pues pueden ir llenando, y otro que le van a aplicar ustedes a papás, ¿no? Los criterios van a ser los mismos. Si a lo mejor notan que el niño logra permanecer sentado, si a lo mejor lo notan un poquito más ansioso o miedoso que otros niños, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa área en específico les va a dar esta parte conductual. Les digo, en ese sentido, pues, las subpruebas que nos competen o que nos importan más a nosotros es el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. ¿Qué nos va a aportar? Pues nos va a ayudar a identificar si hay un desfase general o un perfil más específico, y también nos va a permitir observar la respuesta del niño, como la atención, la tolerancia a las tareas, la interacción. Pero algo muy, muy importante de estos 0 a 3 años es que el lenguaje no se captura solo con pruebas, ¿no? Necesitamos observar lo que ya habíamos mencionado, que son la intención comunicativa, los gestos, los señalamientos. Por ejemplo, si yo le hago un gesto al niño de oye así, o estamos como en la edad en la que pues estamos aprendiendo a través de las canciones, y entonces las canciones nos refieren ciertos movimientos, como que guardar silencio, ¿no? De la lechuza, si el niño hace estos movimientos para guardar el silencio, si a lo mejor ya empieza a hacer un movimiento de señalización, por ejemplo, el ven acá, o darte la mano como para que tú lo acompañes, la atención conjunta, los turnos comunicativos, ¿no? Si el niño está esperando realmente a que la otra persona responda, o es como todo de inmediato, las respuestas al nombre. Por ejemplo, si yo le digo, oye, Juanito, ven para acá, ¿no? Entonces entiende a su nombre, responde a lo que se reconoce como tal, ¿no? A los estímulos verbales. Cuando yo le doy una instrucción verbal, dame, pon, quita, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre, siempre en esta edad, cuando hay una preocupación por el lenguaje, debemos de tener presente la audición, ¿no? Si tenemos a lo mejor historial de otitis u otras condiciones médicas que pueden estar interfiriendo, ¿no? Ahí ya es donde empiezan, y por eso también es importante saber si tenemos estudios previos, ¿no? Si los papás ya aplicaron alguna audiometría, o el especialista al que los enviaron ya envió una audiometría, si ya envió a lo mejor tamizajes auditivos, o tenemos tamizajes auditivos, o si tenemos potenciales evocados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos mencionaba el doctor la semana pasada, justamente esta parte de la audición como el principio para valorar el lenguaje. Entonces, en 0 a 3 años, nuestra fórmula suele ser el Bailey, la entrevista y una observación estructurada de la comunicación. ¿Cómo estoy observando yo que el niño está utilizando estos repertorios del lenguaje? Cuando ven a un niño de 2 años con pocas palabras, ¿qué les preocupa primero? ¿Que no comprenda, que no tenga intención comunicativa, o que no exprese? ¿Ustedes qué piensan? Como si fueran los papás, ¿qué es lo que más les preocuparía? Dime, Carla. Carla y Dani. La intención comunicativa, o sea, si yo fuera la mamá, la intención comunicativa. Ok, bien. Dani. Sí, por 2. Por 2, muy bien. Ok, la intención. ¿Y cómo explica la intención comunicativa? O sea, si fueran papás, o sea, pues ellos no saben qué es intención, ¿no? Nosotros, porque ya dominamos ese concepto. Pero en palabras de papás, ¿cómo lo explicarías? A ver, Guadalupe. Creo que principalmente en conocer si le duele algo, si como estos malestares, no sé, me imagino
niños eran pequeños, así como yo los veía y decía, pues a lo mejor cólico. Van creciendo y aprenden, es que me duele aquí, entonces el que me duele o me hicieron daño con estas pues palabras que me indiquen que algo no anda bien con él, o sea que él está como incómodo, creo que es como que en palabras. Claro, claro. Sí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de, oye, es que a mí me preocupa que a lo mejor crezca más y que no pueda decirme que algo no le gusta o que le hicieron algo en la escuela y que no sea capaz de decirme que está sufriendo un daño, ¿no? Eso es como lo más común. Entonces, cuando empiezan esta etapa escolar y justamente, ¿no? Coincide con yo todo el tiempo que lo tengo aquí en mi casa, que veo lo que hace, pero ¿y si se va a la escuela o lo mando a la escuela por X o Y motivo? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Cómo me va a decir que alguien se está pasando de listo, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues las herramientas frecuentes, les digo, tenemos el Bailey como este primer momento, lo que solemos más usar, al menos en la clínica, pero deben de saber que también existen otras escalas. Ay, Adriana ahí tiene levantada mano. No, sí, pero era para la participación de la intención comunicativa, que Ok. en niños chiquitos, luego siento que también otra forma en la que los papás nos cuentan que no tienen intención comunicativa es también cuando dicen que lloran mucho, que para todo Mm, lloran, que ujú. lloran y ellos se desesperan tratando de adivinarles porque no, el niño no usa las palabras para pedir lo que quiere. Exactamente, ¿no? Pero eso también, bueno, obedece a varios factores, ¿no? O sea, puede ser esta cuestión de, pues sí, a lo mejor realmente no está expresando, pero pues es una consecuencia, ¿no? Algo está pasando que el niño ya aprendió que así va a llamar la atención, que esa es su manera de comunicar que tiene una necesidad, ¿no? Entonces, es hacer también justamente irnos a inventarios parentales para identificar qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor cómo los papás están estimulando, lo que nos decía Ana Cris, ¿no? Cómo los papás están estimulando ciertas habilidades. Si a lo mejor le piden o le están exigiendo con palabras de, oye, no, detente, espera, no sé, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, ¿no? No quedarnos solamente con lo que nosotros vamos a ver en consulta o en consultorio, sino también desmenuzar, ir desmenuzando cómo en casa estamos tratando de estimular estas habilidades, no solo del lenguaje, no solo de que me repita palabras, sino también de la comunicación, que a veces o muchas veces pues la comunicación es la que no es tan efectiva, ¿no? Y entonces el niño ya aprendió que dando un manotazo voy a obtener lo que yo quiero. Y eso pues no es tan positivo. Ahí hay que hacer una labor más grande, no solamente la de estimular las habilidades del lenguaje, sino también de empezar a hacer esta parte de la psicoeducación con los papás, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo en casa para que él comunique de forma efectiva lo que quiere? O a lo mejor yo lo llamo forma efectiva, pero no es otra cosa más que la manera más cordial, tal vez, que cuando él se enfrente a un entorno escolar, pues sepa que no va a llegar con un niño y le va a arrebatar las cosas, ¿me explico? Sino que hay maneras tal vez de pedir, tal vez de acercarse, no desde el primer momento llego y arrebato. Entonces, entre los inventarios parentales, ahí ya nos hablaba alguna de ustedes, creo que era Fer, del CDI, que nos va a dar mucha información, del MacArthur también, y hay otros. ¿Qué vamos a averiguar con estas pruebas? Pues el vocabulario, las combinaciones que está haciendo el niño en ese momento, los gestos que está utilizando y nos va a aportar principalmente un reporte ecológico del lenguaje temprano. ¿Ok? Los tamizajes de desarrollo también son muy importantes o debemos de tener en cuenta que también tenemos estos tamizajes de desarrollo y las subpruebas más comunes es la comunicación y el lenguaje, según el instrumento que vayamos a utilizar, ¿no? Ahorita nada más se los menciono así para que sepan que estos existen, pero deben de saber que hay muchísimas pruebas, ¿no? ¿Y qué nos va a aportar o qué es lo que buscamos que estos tamizajes nos aporten? Principalmente el riesgo y la necesidad de una evaluación completa. Probablemente lleguen conmigo, psicólogo, y diga, no, pues es que yo sí veo que no, que le cuesta a lo mejor articular palabras. ¿Por qué? Porque no está teniendo un movimiento orofacial adecuado, ¿no? Si yo le pido que él mueva la lengua hacia arriba,
pues está teniendo dificultades para mover la lengua hacia arriba, para moverla hacia abajo, para moverla de los lados, ¿no? Veo que esta parte, pues, orofacial no está tan estimulada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo psicólogo tengo esa habilidad de decir, pues me voy a aventar una exploración, adelante, pero sepan que sí, o sea, debemos de saber lo que vamos a hacer, si no, pues nada más vamos a estar hablando bueno, como al aire, ¿no? Entonces, pues derivarlo. Aquí es donde vienen o empiezan ya a venir las derivaciones. ¿Qué necesito? Pues a lo mejor que sí lo vea un foniatra, que a lo mejor sí lo vea un licenciado en comunicación humana, porque yo veo que el tema está más a este nivel. Y también, pues si vemos que a lo mejor yo le pongo una campanita y no me está obedeciendo o no está volteando o no está buscando el origen de los sonidos, pues entonces ya sí irnos con otros especialistas. Muy bien, entonces hasta aquí, bueno, si ustedes tienen interés como en conocer un poquito más de la prueba, pues con todo gusto está ahí el consultorio abierto para que ustedes puedan ir. De hecho, también, pues si en algún momento sus niños van a ir a valoración, pues se les invita a que ustedes puedan ir a las evaluaciones para que vean a la mejor o tengan como más idea de qué es lo que busca, o sea, o qué es lo que valora cada subprueba. Entonces ahí si ustedes están interesadas, pues con todo gusto pueden ir a ver las valoraciones de sus niños, a lo mejor participar. Digo, nadie mejor que ustedes conoce a sus chicos, entonces pues también nos ayuda mucho, a lo mejor en la parte conductual, para que nosotros ya vayamos aterrizando como tal la evaluación. Entonces, vamos con la siguiente parte. Ok, pues para los Guadalupe. Perdón, es que ahorita, bueno, diario se les realiza como sugerencias a los padres. Yo en mi caso he notado, por ejemplo, cuando ya ven como el caso como muy, o bueno, la situación como muy fuerte, sí se agarran de la sugerencia y luego la dejan. Entonces se nos cae el trabajo otra vez. Y mi duda radica en cómo seguir ahí como persistiendo con los papás, insistiendo de que no dejen las estrategias. O sea, bueno, en mi caso ya les he comentado así como, si nos funciona, de ahí hay que agarrarnos y no soltarnos. Pero luego es como que siento que hace falta como esa consistencia, ¿no? Parte de ellos, de que, pues sí me funcionó, lo aplico 3 días y al cuarto ya lo dejo. Entonces, frustra en lo personal. Entonces no sé cómo seguir como ahí insistiendo con ellos de que no suelten algo que nos funciona. Pues sí, mira, con esta parte de los papás es importante, pues dos cosas. La primera es tenerles paciencia y ser como nosotros también muy constantes en esta parte de recordarles y hacer equipo también con tu supervisora o con el equipo, digamos, con el que estés trabajando, para que les estemos como recordando esta parte de las estrategias. Justamente tienen como esta debilidad que si no son constantes no funcionan, o si a veces se cambia algo de la estrategia, como que la efectividad se pierde, ¿no? Entonces, pues es importante el poder manejarlo, ¿no? Yo muchas veces les digo a los terapeutas, déjame verlo yo en la supervisión con ellos, como para poder manejárselos de otra forma, y a veces diciéndolos como de otra forma o que se los diga yo, a veces puede influir un poquitín más. Y si de plano no, pues ya recurro al doctor Reynoso, ¿no? Y ya le pido como, doc, porfa, agende una cita, ¿no? Y eso también a veces, ya escucharlo como de 3 especialistas, ¿no? Ayuda a que los papás digan como, ok, ya 3 personas del equipo me lo están diciendo. Ese es una cosa, ¿no? Como apoyarnos como equipo para poder estarles insistiendo a los papás. Y otra de las cosas es va como con esta línea de ser pacientes con ellos. Hay que entender que las estrategias que a veces nos funcionan a nosotros como terapeutas o que nos funcionan en el ambiente escolar, a veces a los papás por las rutinas y por el mismo ambiente, que está en casa o por las mismas cosas que van viviendo en casa, les es difícil aplicarlas. Entonces, de la misma estrategia hay que intentar como bajar la demanda. Entonces, digo algo que, por ejemplo, nosotros vamos aplicando es, no sé, justo ayer me parece que veíamos algo así, entonces con las tareas, ¿no? Entonces, en la escuela, si trabaja, el chico está haciendo sus ejercicios y puede sacar, por decirte algo, 3 páginas en 15 minutos, ¿no? Y entonces está trabajando súper bien. Y en casa,
pues no nos hacen ni una tarea, o sea, los papás no pueden sentarlo a hacer ni una página de tarea, ¿no? Entonces, hay mucho conflicto con eso, pero también es como, ¿cómo no le vamos a mandar tarea si esta estrategia como de sentarlo a mesa y tener esta estructura nos está funcionando a que él trabaje y a que él tenga esta tolerancia a la frustración? O sea, es una buena estrategia, ¿no? Y es un buen avance que hemos tenido. Y entonces, igual que tú, mi terapeuta era como, ya estoy frustrada y estoy molesta porque siento que los avances que estamos teniendo no nos están ayudando en casa, ¿no? Entonces yo le decía, hay que disminuir la demanda en casa. Y entonces ya no le estés mandando 4 tareas a la casa porque los papás también se están sintiendo frustrados y no están sintiendo empatía de nuestra parte. Entonces, mándale 3 oraciones de tarea. Mándale esas 3 oraciones, baja la demanda y mándale algunas adecuaciones a la tarea para que puedan los papás sentir como más empatía y puedan tener como los niños, estas sensaciones de logro. Entonces puedan estar más motivados. Entonces, igual con las estrategias. Si tu estrategia es mantenerlo, no sé, sentado 3 minutos y los papás te están diciendo, no, es que no puedo mantenerlo 3 minutos o no te lo está haciendo, manténlo sentado al menos, no sé, 1 minuto, ¿no? O por periodos de 15 segundos y que se levante a caminar tantito, 15 segundos y que se levante, o sea, algo muy, muy pequeñito que les ayude a decir, sí, sí se puede y está fácil, ¿no? O sea, que sea como muy adaptativo a su rutina. Siguiendo con esto de las pruebas, pues nos vamos aquí ya de 3 a 6 años. Es importante aquí específicamente con los trastornos del lenguaje, pues la recomendación obviamente, pues evaluar todas las habilidades o todos los niveles de lenguaje cuando hay una sospecha de un trastorno de comunicación. Pero, como les decíamos, ya cuando haces la entrevista y cuando ya los papás te están diciendo, no, pues va por aquí, va por allá, y cuando tú ya tuviste la oportunidad de hacer como la observación, pues ya tú también vas teniendo como más idea de por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, pues ya también eso te da oportunidad de decidir qué es lo que más vas a evaluar, ¿no? Por ejemplo, si tu sospecha va más de un trastorno del lenguaje, ¿en qué creen que se tendrían que enfocar más? O sea, ¿qué nivel del lenguaje creen que tendrían que evaluar de forma como más exhaustiva? ¿Alguien que tenga alguna pista? Aquí, dándoles un poquito de contexto, o sea, definiendo que estamos dividiendo en trastorno del lenguaje, trastornos de sonido del habla, trastornos de la fluidez, ¿no? Y trastornos pragmáticos, ¿no? Sí, Dani. O sea, como que le pondríamos más foco en la evaluación, dices, ¿no? Ajá. Pues yo creo que, o sea, en esta etapa yo creo que, pues en la expresión y comprensión, ¿no? O sea, si bien en etapas anteriores, pues estábamos como poniendo más foco en la intención, pues aquí ya debería de empezar a expresarlo y a entenderlo mejor, ¿no? O sea, Justo. pues sí, eso. Sí, justo. Y hablando específicamente, si tenemos ahí una sospecha de un trastorno del lenguaje, que entendamos el trastorno del lenguaje como una dificultad en la adquisición de los hitos del desarrollo del lenguaje, tanto hablado como escrito, pues sí tenemos que enfocarnos en esta parte de la comprensión y de la expresión. Esto no, les digo, no exenta de que es importante ver toda la parte de praxias orofaciales, toda la parte, digamos, de la tangibilidad, de los patrones de errores, ¿no? Pero, pues sí, es como más importante estas pruebas que van de la comprensión y de la expresión, ¿no? Que es como este conocimiento más fluido y cristalizado, ¿no? Tal cual del lenguaje. Entonces, bueno, sí, muy bien. De 3 a 6 años, aquí les hacemos unas propuestas, que es la prueba Self-Preschool, que las subpruebas específicas serían estas de estructura, que nos van dando datos más de cómo va estructurando, de morfosintaxis, y el recuerdo de oraciones, ¿no? Que también tiene que ver con esta parte de la repetición y que podemos ver esta parte de los errores según la longitud de la oración. Y también viene como, esta parte tiene que ver más con la expresión y viene su contraparte, digamos, que sería el seguimiento de instrucciones, que tiene que ver más con el nivel comprensivo.
del lenguaje. Pues nos aporta principalmente justo esta parte de comprensión y expresión, y pues la morfosintaxis por esta parte de estructura, ¿no? En donde es más la parte de habla espontánea. ¿No? De los 2 a los 7 años, la propuesta son las tareas del índice de comprensión verbal. Entonces, ahí, bueno, ahí pues tiene ahí el WIPSI, pues su parte, sí de comprensiva, pero también viene esta parte que podemos hacer un análisis más subjetivo o más a la observación de la parte expresiva, ¿no? Porque también muchas de los ítems, no sé si alguien ha tenido oportunidad de aplicar el WIPSI, pero pues muchas de las tareas pues son que el niño conteste con como con las propias palabras. Entonces, de esa parte, pues de manera cualitativa, nosotros podemos ir viendo cómo estructura, cómo pronuncia y si hay ahí algunos errores de fonoarticulación. La verdad, a mí es una de las pruebas que me gusta bastante. No sé si alguien ha podido aplicar WIPSI. A ver, cuéntame, Fer, tu experiencia. Pues sí, también tuve la oportunidad, sí, como dices, es una prueba muy rica en ese sentido. Ajá. Porque en efecto permite ver, ¿no? Como mucho la parte de la pronunciación, la articulación en el vocabulario del niño. Sin embargo, yo uno de los puntos que a lo mejor pues no veo como muy a favor es que como precisamente es un poco extensa, tiene esta parte de pues hay que estar tomando tiempos, estar anotando y al mismo tiempo estar aplicando los ítems. Entonces, pues sí está ahí como un poco complicado, ¿no? Digo, sí se puede, con la práctica lo va uno desarrollando, pero está, pues sí es de entrada como mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando la apliqué igual en una práctica, lo hicimos como en equipo. Sin embargo, tampoco es como muy viable porque pues surgía luego esta parte de yo escuché tal y yo escuché tal, ¿no? Entonces, pues hay como mucho la diferencia, ¿no? Entre la percepción de cada uno. Entonces, ya cuando la realicé yo de manera individual, pues a lo mejor en esta parte pude como tener más claridad en ese sentido, pero pues sí en la parte como de la labor de estar tomando tiempos, anotando, aplicando ítems y demás, pues sí es como ahí un tema. Pero sí, o sea, es muy padre la prueba y sí, o sea, te aporta como mucho en ese sentido. Sí, es verdad, y también hay que señalar, y que es muy importante, que no es una prueba específicamente para evaluar el lenguaje, ¿no? O sea, es una prueba de inteligencia que tiene sus tareas y su índice de verbal, ¿no? Pero no es una prueba de lenguaje. Sí, alguien más levantó su manita, pero Nara, dime. Buenos días. Sí, yo Hola. también he aplicado WIPSI, Ajá. pero la verdad sí, como dice la colega, sí se requiere como mucha coordinación. La verdad se me estaba saliendo como de las manos el tomar los estímulos visuales y contarle el tiempo y estar precisamente como que esa atención, ¿no? A la par de que cómo está contestando el paciente y si realmente comprendió como la instrucción. Yo algunas pruebas que he estado, una prueba que yo frecuento, ahora sí la que más uso en lenguaje es la de Plon R, no sé si la han ocupado. Claro, sí. Esa también evalúa todo como el lenguaje Y esa sí en es el uso y en el específica, contexto y es específica del lenguaje, correcto. solamente que lo que a mí me limita mucho es como el rango de edad, ¿no? Cuando me llegó un paciente de casi 2 años, entonces no podía aplicarle el Plon R. Entonces hay que estar como que buscando y obviamente como a las necesidades del paciente. Yo hago como la entrevista inicial y me gusta mucho, he estado aplicando la entrevista neuropsicológica de ENI. Está como muy completa, entonces ya Correcto. como de base la ocupo y Sí. ahí como que me arroja muchos datos, ¿no? Tengo una paciente por ejemplo, ¿no? Con dislexia, tengo dos, pero lo que me comenta la mamá es de que ellas son de Brasil, pero Ajá. viven en México. Y es lo que decías hace rato, ¿no? De que tienen como este sistema de que su lengua materna es otra, pero Claro. están aquí en México. Y lo que me comentaba mi maestro de los cursos que he estado tomando es de que cuando
hay bueno, son dos idiomas, pues es diferente como el diagnóstico y la manera de trabajar con cada paciente, ¿no? Sí, Este, entonces, bueno, la de WIPSI sí la ocupo, pero cuando es más, sí, por ejemplo, estas pequeñas que tengo de dislexia, voy más como un trastorno del aprendizaje. claro. Entonces ya apliqué otras pruebas específicas como Baneta, Cumanés y bueno, algo más como específico, Ujú. porque sigue siendo lenguaje, lenguaje escrito, Sí, sí, sigue sí. siendo, hay dislexia fonológica también. Entonces, se evalúa, ¿no? También otra que he aplicado es el ITPA 3 también es maravillosa. No sé si han escuchado también esta del SDS, es que tomé un curso de español, que se utiliza, es una prueba, en España, que Ajá, también evalúa todo el contexto, ¿no? En el uso, en la expresión, bueno, pues a ver si te lo puedo compartir, pero claro. bueno, son pruebas específicas ya otras para el lenguaje y estas que estás, bueno, que estoy observando estas yo no las había aplicado, yo no la he aplicado, en Ujú. EPSI, o sea, sí hay como dices, precisas para el lenguaje, pero a mí Correcto. el Wipsy sí se me hace muy completa, como dices, pero a mí la verdad se me dificulta, como decía la colega La anterior, porque aplicación. sí, la aplicación más que nada. Muchas gracias. Gracias. Y sí, sí, como bien nos comparten, no es una prueba específica de lenguaje y es como sacar esta área, ¿no? Y pues es verdad esto que, por ejemplo, esta parte de la repetición, ¿no? Para ver los errores de las, como de la precisión, ¿no? En la repetición y que sacarlos con esta prueba de WIPSI de forma más cualitativa, cosa como contraria, por ejemplo, a una prueba ENI o a una baneta, que ahí sí se puede sacar de forma cuantificada, ¿no? Ahí sí puedes ver el número de errores y te saca un porcentaje, te lo compara con la media. Y sí tiene sus fallas, pero también creo que tiene como sus aciertos, por ejemplo, en esta parte que les decía de la información cristalizada y la información y el conocimiento como más fluido, ¿no? Que la verdad a mí me gusta mucho esta comparación en la que, por ejemplo, esta parte del vocabulario y las semejanzas, pues es un conocimiento ahí más cristalizado en el que nos deja ver, pues, la amplitud del vocabulario, qué tanto conoce de las palabras que están como ya establecidas para su edad, ¿no? Lo que esperamos ya para su edad, o esta parte de qué tanto puede inferir de las palabras, qué tanto puede sacar de este conocimiento ahí abstracto, como más abstracto del vocabulario, y este conocimiento ya más fluido en esta parte de la comprensión en el que, por ejemplo, se le pregunta al niño, ¿no? ¿Qué harías en una situación específica? Y aunque sí se espera una cierta contestación, pues sí está más abierto a que el niño hable como de su experiencia, ¿no? Entonces, pues eso ya nos deja saber ya de cómo él está comprendiendo, cómo está adquiriendo, cómo está interpretando la información verbal del entorno, cómo la está sintetizando y cómo la está procesando. Entonces, pues de ahí nos aporta principalmente esta parte del razonamiento verbal y cómo está organizando esta parte lingüística. Y pues ahí también ya de 3 a 6 años ponemos algunas otras opciones que nosotros les damos, por ejemplo el NEPSI 2, que nos da, que en las subpruebas es esta parte de comprensión de instrucciones, como ven es como también una constante de algo que se espera para la edad, esta parte de la denominación, ¿no? Que tiene que ver también mucho con el vocabulario, y esta parte de fluidez verbal, que pues tiene que ver más con qué tantas palabras puede reproducir por minuto. Y tiene que ver más con el acceso al bucle semántico. Y esto lo que nos aporta principalmente pues es el lenguaje en contexto neuropsicológico. También ahí está el PPBT y el EBT que nos da información sobre lenguaje receptivo y lenguaje expresivo y nos aporta pues acceso léxico y semántico. Y también les proponemos ahí la VAMPE que es igual, ¿no? La verdad no es una prueba específica de lenguaje,
es más bien una batería neuropsicológica para preescolares, pero tiene su área, digamos que es como el equivalente de la ENI, pero para preescolares, pero tiene su área de lenguaje que la verdad personalmente me parece bastante completa. Tiene tanto la parte expresiva y comprensiva y también tiene como este segmento de repetición de palabras. Y ahí también como de algunas sílabas y esto. Entonces también pues nos ayuda desde a cubrir estos diferentes niveles que veíamos ahí en nuestro videíto de la parte fonética, la parte morfológica, ya se va también a la parte sintética y esta parte ya más semántica, ¿no? Incluso hay ahí como un pequeño ejercicio en el que se le pide al niño que te describa cómo es su familia, quiénes viven en su casa y todo esto para esta parte del discurso espontáneo. Y ahí lo que se califica es como las frases que va concretando de forma correcta y que como que va logrando, ¿no? Y pues ahí lo que se va midiendo pues es esta parte de la comprensión y la expresión. Les digo que también hay una medición ahí de esta parte fonológica. No sé si hasta aquí hay alguna duda. A mí me gustaría poderles también aterrizar poquito de acuerdo a los trastornos, pero, o sea, qué se evalúa de acuerdo a cada trastorno, pero me gustaría esperar a que primero viéramos los trastornos, porque ahorita no me gustaría confundirlos, pero ahorita aterrizamos eso. ¿Hay alguna duda? Una pregunta, ¿es pruebas? Yo solo conozco el WIPSI por la cuestión de psicología, pero ¿se puede aplicar maestros o psicólogos todas estas pruebas de lenguaje o son específicamente para que los apliquen los terapeutas de lenguaje? Perdón por mi ignorancia. No son exclusivos de terapeutas del lenguaje, por ejemplo, también les digo que algunas son pruebas neuropsicológicas, entonces pues también los aplican psicólogos y pues neuropsicólogos o pedagogos, pero sí requieren una capacitación para aplicarse. Y bueno, ya para población más grande, de los 5 a los 16 años, pues ahí les damos otras propuestas de baterías, ¿no? De los 5 a los 21 años tenemos el CELF 5, que nos da las subpruebas de clases de palabras, formulación, recuerdo y comprensión. Lo que nos aporta principalmente es lenguaje estructural y pragmática. No sé si alguien ha tenido acercamiento con esta prueba de CELF, pero no sé si estás levantando tu mano o ya la tenías levantada. Se quedó levantada, perdón. Ok, sí, no te preocupes. Bueno, pues sí, esta prueba pues nos ayuda más a tener ahí como evidencias de un discurso más. Obviamente lo que queremos ver en estas edades es la longitud del discurso y la coherencia narrativa, ¿no? Que ya sea más rica, que tenga más palabras y que la morfosintaxis sea propia de la edad, ¿no? Que tenga más congruencia que tanto con el ambiente como con el mismo texto. Y pues también de manera cualitativa es muy importante ir evaluando en estos pacientitos como la evaluación, ¿no? Que ellos mismos vayan siendo conscientes de la propia ejecución, ¿no? Del propio desempeño y ver cómo van corrigiendo los errores y si los corrigen, si son conscientes de los errores que van cometiendo a lo largo del discurso. De los 6 a los 16 años, bueno, también ahí ponemos el WIS, que es pues algo muy similar a lo que comentábamos con el WIPSI, pues que no es en realidad una prueba de lenguaje, pero también tiene su índice de comprensión verbal. Pues lo mismo, nos permite ahí evaluar tanto el conocimiento cristalizado como el fluido, con pruebas de vocabulario y semejanzas y comprensión y dígitos. No, pero dígitos no es de... Creo que ahí hay un error. Es que lo menciona como este tipo de, o sea, como de memoria verbal. Y entonces es como otra de las subpruebas que a veces suelen utilizar, pero sí, en general es como más, digo, De coincido memoria de contigo, trabajo, ¿no? más de memoria de trabajo, de atención, ya sabes, cuando son de progresivos o son regresivos. Ok, ok. Sí, o sea, lo entiendo desde esta parte que es información que se da de manera verbal, ¿no? El ítem, la tarea se aplica con información verbal, pero pues sí, es verbal, pero de índole, digamos, aritmética.
Ujú. Dime, Dani, Cris, yo tengo una pregunta. O sea, ahorita que dime. dijiste que, que si son conscientes o no de que no están pues formulando bien pues, el lenguaje, ¿no? O sea, ¿eso qué nos indica? O sea, ¿o cómo nosotros lo tomamos en cuenta para la evaluación? Pues eso tiene que ver más con un metaanálisis, ¿no? O sea, tiene que ver más con funciones ejecutivas superiores del justo poder ser conscientes de la propia ejecución. Entonces, ahí pues sí nos estaría indicando como, o sea, dentro de los procesos de lenguaje, tenemos que hacer esta como devolución, retroalimentación auditiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de manera como en voz alta, hay una retroalimentación auditiva y eso nos permite el poder estar como escuchando nuestro propio discurso, ¿no? Entonces, cuando decimos alguna palabra o alguna expresión que nos desentona, como que ya nosotros mismos decimos, no, espera, ¿no? Esto no va de acuerdo a lo que estoy diciendo, o como que esto lo pronuncié mal, me suena mal, ¿no? Entonces, ya ahí hacemos como que recalculamos y entonces ya decimos, no, esto no estuvo bien, tengo que como corregir. Automonitoreo. Automonitoreo, sí, de automonitorear la ejecución. Entonces, esto sí, digamos, no es propio de la habilidad como tal del lenguaje, pero sí va, es más del funcionamiento ejecutivo, pero sí va de la mano porque si no, no nos ayuda a la morfosintaxis, o sea, tiene que ver con la coherencia narrativa. Exactamente. Sí, justo. Y así es como te aparece en la prueba. O sea, tú le das al niño una palabra o dos palabras, ¿no? Y entonces tú le dices, con las siguientes palabras quiero que tú hagas una oración, ¿no? Y entonces le das a lo mejor un verbo, leyendo, y el niño tiene que estructurar. ¿Qué va a evaluar? Pues esta parte sí de la morfosintaxis, ¿no? Por ejemplo, la niña está leyendo un libro, ¿no? Que siga la consigna, pero a la par también esta parte de lenguaje, ¿no? Del automonitoreo. Y te vas dando cuenta porque los mismos participantes o a quien le estás aplicando va haciendo esta cuestión de memoria, sí, como todo mental, como para estructurar. Y ahí viene también el monitoreo. Solito te das cuenta de, no, a ver, es que lo que dije no tiene sentido, ¿no? Ok, reformúlala. Y vas dándote cuenta también, pues, cómo entra toda esta parte de funciones ejecutivas en como digamos, como en conjunto con el lenguaje, ¿no? Ok, entonces sería como un indicador, ¿no? O sea, si bien no exclusivo del lenguaje, o sea, sí nos puede dar pauta a evaluar otras cosas. Es correcto, sí, te da más información a la hora de interpretar y de aterrizar tu impresión diagnóstica. Ok, gracias. Y entonces, aparte de, bueno, las subpruebas del WISC nos aporta principalmente comprensión verbal y esta parte de la memoria verbal. En esta parte de tanto los dígitos como esta parte del vocabulario. Entre los 5 y los 24 años está esta prueba de STOPP, que las subpruebas tienen que ver con la conciencia fonológica, la memoria fonológica y el nombrado rápido, pues que es esa parte de la fluidez verbal. Y pues nos aporta procesamiento fonológico y pues que nos da como indicios de la aproximación a la lectoescritura. Anteriormente creo que fue Nara que ya nos había mencionado el ITPA. Las subpruebas van de comprensión y asociación auditiva. Esta prueba sí se especifica más en esta parte como de poder hacer como esta parte de los sonidos, de los fonemas más específicamente, poder decir si son similares o si son completamente diferentes. Puedes hacer estos ejercicios como de memoria secuencial y ya empieza a hacer esta parte de la integración gramatical. Esto nos aporta pues los procesos psicolingüísticos relevantes. Y de 5 a 16 años están pues las subpruebas de lenguaje de la ENI, que también ya los habíamos comentado un poco, que tienen que ver con el lenguaje comprensivo y expresivo, la coherencia narrativa y la comprensión del discurso, ¿no? Es esta prueba también tiene al principio un poco de esta parte de la repetición, que pues nos ayuda a ver los errores de precisión
pues tanto en sílabas, pseudopalabras, palabras y oraciones. Y pues ya después se pasa a esta parte de el discurso espontáneo, ¿no? Que es donde podemos ir viendo estos errores de precisión, la longitud del discurso y la coherencia narrativa. Y aquí sí hay como tal o sea, se puede medir de manera cuantitativa, ¿no? No como en el WISC o en el WIPSI, que tiene ahí esa limitante. Pues lo que nos aporta principalmente pues es esta parte del lenguaje comprensivo, expresivo, la repetición y la denominación. Y tiene también un segmento de habilidades metalingüísticas que tiene que ver con fluidez verbal, lectura, precisión, velocidad y comprensión. Y también pues tiene su parte de escritura, pues creo que varios ya lo saben, si no aquí lo vemos un poquito, que el lenguaje es como esta habilidad precursora de todas las habilidades de lectoescritura. Entonces, por eso, pues es un prerequisito para poder acceder a la adquisición. Por eso lo relacionan mucho o algunas pruebas como que unen a la hora del análisis o de hacer esta parte del diagnóstico, esta parte ya a estas edades del lenguaje con la lectoescritura. Yo quisiera saber, por ejemplo, yo nunca he aplicado ninguna prueba, nada más las he escuchado en las capacitaciones y ahorita ya escuché que queremos acercarnos al consultorio, podemos hacerlo. Pero ustedes saben o sea, de lugares donde puedes hacer tipo cursos para aprender a aplicar alguna de estas pruebas. Sí, por ejemplo, en Manual Moderno sacan luego convocatorias para poder ir a los cursos o talleres para aplicar las pruebas y pues te dan incluso como tu protocolo, y pues ya ahí te van explicando cómo ir aplicándolo. Y pues así en diferentes editoriales que son pues las encargadas de vender las pruebas, los cursos para saber aplicarlas. Sí, justo también si te metes como al YouTube, están algunas pruebas donde ya justo Manual Moderno se encarga como de enseñarte a aplicar y a calificar. O sea, a lo mejor si no tienes esta posibilidad de conectarte cuando ellos están dando la capacitación, en algunas ocasiones los graban y te enseñan tanto, te digo, aplicación como calificación y en algunas ocasiones hasta la teoría, ¿no? O sea que sí llegan a tener a veces como entrevistas justo con quienes crearon las pruebas y pues eso te da muchísima más información. Gracias. Fer, ¿tenías una pregunta? No, más bien era en aportación a la duda de aquí la colega. Bueno, yo en mi caso he tomado en FES Iztacala varios cursos y el último diplomado que tomé ahí fue donde nos enseñaron sobre la aplicación de pruebas y pues te dan el material, hay sesiones, ¿no? Para enseñanza de la aplicación y también la calificación y había profesores que incluso después nos daba la opción de poder pues como ir a sus consultorios particulares para como practicar, ¿no? La aplicación de estas. También me parece que la plataforma de división extensión universitaria, en la página de la FES, ahí luego suben como mucha información de talleres y demás. Y la verdad es que son muy accesibles. A lo mejor esa podría ser otra opción. Gracias. Sí, justo, pues opciones sí, ahí tenemos varias. Pues si quieren, igual les compartimos algunos links que encontremos para que los vayan checando. Digo, y la realidad es que ahorita pues también ya hay como muchos que se dedican a dar cursos, ¿no? O sea, ya hay mismas como tipo grupos terapéuticos que también se encargan de pues de capacitarte en ese sentido, ¿no? Y hay algunos que pues te convienen, otros no tanto. Ahí depende de la necesidad. Hay algunos en los que vas a necesitar como cierta acreditación y dices, no, pues sí, pago mejor la acreditación, que valga la pena, a que nada más te eches como el cursito por encima, ¿no? Pero les pasamos o les compartimos la información que tengamos y pues nada, vamos a tomarnos ahorita unos minutitos para descansar y regresamos, ¿vale? Muchas gracias.